Este es el inicio de la clase de matemática. Bienvenidos. El título, regla de 3. Regla de 3 consiste en determinar una cantidad desconocida comparando cantidades que corresponden a dos o más magnitudes. Habría que recordar lo siguiente, que si A y B son dos magnitudes directamente proporcionales, la característica más importante es que si la primera magnitud aumenta, la segunda también aumenta. Y si la primera magnitud disminuye, la otra también disminuye. Además, la constante de proporcionalidad de dos magnitudes directamente proporcionales es una división. A continuación, ¿pero qué pasa cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales? Se dice que los cambios son inversos. O sea, si la primera aumenta, la segunda magnitud disminuye. O si la primera magnitud disminuye, la segunda aumenta. Además, la constante de proporcionalidad es una multiplicación. Regla de 3 simple directa. Forma abreviada R3SD. Es la comparación de cantidades que corresponden a dos magnitudes directamente proporcionales. Luego de ubicar adecuadamente los datos, se multiplica en aspa. Ejemplos. 1. El costo de 6 papayas es 30 soles. ¿Cuál será el costo de una docena y media de las mismas papayas? Solución. Lo primero, identificar las magnitudes que corresponden a este problema. Número de papayas y costo expresado en soles. Se sabe que 6 papayas tienen un costo de 30 soles. ¿Cuál será el costo de una docena y media de las mismas papayas? Pero una docena y media es igual a 18. En este caso, 18 papayas costarán, no se sabe, colocamos X soles. Trazamos una línea y esta parte es clave, la comparación, para luego relacionar si se trata de dos magnitudes directamente proporcionales o de magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué pasa si se compra más papayas? El costo será mayor. Es decir, ambas magnitudes aumentan o ambas disminuyen. Entonces se trata de un problema de regla de 3 simple directa y se multiplica en aspa. Un aspecto importante. También es clave saber ubicar adecuadamente los datos del problema. Son 4 datos, 2 pertenecen a una misma magnitud y de los 4, un dato no se conoce, es la incógnita. Y el propósito es encontrar esa incógnita. Pero cuando decimos que debemos saber ubicar adecuadamente los datos es porque en una misma columna o los valores de una misma magnitud deben estar expresados en la misma unidad. Por ejemplo, aquí estamos hablando de papayas, el costo en soles. Cuando ya estamos seguros que hemos ubicado adecuadamente los datos, solamente vamos a trabajar con las cantidades numéricas. Entonces, al multiplicar en aspa tendremos así, 6 por x es igual a 18 por 30. Conste que las unidades no han sido consideradas. Y si en su defecto consideramos estas unidades, de hecho que en algún momento se van a cancelar. Bien, aquí podemos sacar cesta. Cesta de 6,1, cesta de 18, 3. Entonces x es igual a 3 por 30, o sea, 90 soles. Para abrir una zanja de 100 metros de largo se requiere 6 obreros. ¿Cuántos obreros se requieren para abrir otra zanja de 350 metros? Resolución. Estas son las magnitudes: longitud de la zanja y número de obreros que construyen la zanja.
Según el problema, para abrir una zanja de 100 metros, aquí colocamos 100 metros de largo, se requiere 6 obreros. ¿Cuántos obreros se requieren para abrir otra zanja de 350 metros? Aquí ponemos X obreros. Se traza una línea. Comparemos. ¿Qué sucede si se aumenta la longitud de la zanja del canal? Entonces se requiere de mayor número de obreros. A mayor longitud de la obra, mayor será el número de obreros que realizarán la obra, siempre que mantengamos firme el plazo, el tiempo estipulado para la realización de la obra. Bien, como ambas magnitudes aumentan, entonces las magnitudes son directamente proporcionales. Y este problema es de regla de 3 simple directa y se opera en aspa, así. Pero como están ubicados adecuadamente los datos y expresados en las mismas unidades, la longitud en metros y aquí número de obreros, entonces solamente vamos a trabajar con las cantidades numéricas. 100x va a ser igual a 350 por 6. 50 va de 100, 2. 50 va de 350, 7. 7 por 6, 42. Entre 2, 21. Entonces, se requiere de 21 obreros para que puedan construir o abrir una zanja de 350 metros. Siguiente, Julio demora 8 horas en construir un cubo compacto de 5 decímetros de arista. Después de 108 horas de trabajo, ¿qué parte de un cubo de 15 decímetros habrá construido? Resolución. Antes de identificar las magnitudes, habría que recordar cuál es el volumen de un cubo. Seguro que algunos recuerdan, el volumen de un cubo es igual a la arista elevado al cubo unidades cúbicas de longitud. Bien, entonces aquí colocamos tiempo y la otra magnitud, volumen, en este caso volumen del cubo. Julio demora 8 horas, aquí colocamos 8 horas, en construir un cubo compacto de 5 decímetros. Fíjese que la arista mide 5 decímetros, pero no vayan a colocar aquí 5 decímetros, sino su volumen. ¿Cuál será el volumen de un cubo cuya arista mide 5 decímetros? Será 5 al cubo decímetros cúbicos. Después de 108 horas de trabajo, ¿qué parte de un cubo de 15 decímetros habrá construido? Entonces aquí coloco X horas y el otro cubo tiene de arista 15 decímetros. Por tanto, el volumen será 15 al cubo decímetros cúbicos. Trazamos una línea. Pero ¿qué sucede cuando el volumen aumenta? También aumenta el tiempo para construir dicho cubo. Cuanto más grande es el cubo, cuanto mayor es el volumen, se demorará más tiempo en construir. Así que las dos flechas van a ir hacia arriba. Y se dice que es un problema de regla de 3 simple directa, porque las magnitudes corresponden o los valores corresponden a dos magnitudes directamente proporcionales. Y el trabajo operativo es en aspa. Bien, entonces en este caso tendremos 5 al cubo por x igual. Ojo aquí, voy a colocar 8 y multiplicar por 15 al cubo. Solo que en lugar de colocar 15 al cubo, voy a colocar 3 al cubo por 5 al cubo. Así. Pero para quienes no están entendiendo, ¿cuánto es 3 por 5? 15. Entonces, en lugar de colocar 15 al cubo, estamos indicando como 3 al cubo por 5 al cubo, porque 3 por 5 es 15. ¿Y con qué propósito? Para poder simplificar, en este caso 5 al cubo, con 5 al cubo se van. Entonces x es igual a 8 por 27. Y esto es igual a 216. ¿Qué? 216 horas. Entonces, el cubo cuya arista mide 15 decímetros, demora Julio en construir 216 horas. ¿Será esta la respuesta? ¿Qué pide? Después de 108 horas de trabajo, ¿qué parte de un cubo de 15 decímetros habrá construido? Después de 108 horas. Pero analice
cómo es 108 horas respecto a 216 horas. La mitad, ¿verdad? Entonces aquí decimos, en 108 horas se construyó la mitad del cubo. ¿Por qué? Porque 108 horas es 216, es la mitad de 216 horas. Ahora nos vamos a referir a la regla de 3 simple inversa. Es la comparación de cantidades que corresponden a dos magnitudes inversamente proporcionales. Luego de ubicar adecuadamente los datos, se multiplica en línea. Ejemplos. Hagamos un primer ejemplo. Un móvil cubre la distancia desde A hasta B en 20 horas, a una velocidad de 75 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad cubrirá dicha distancia en 8 horas menos? Resolución. Identifiquemos las magnitudes de este problema. Tiempo y la otra magnitud, velocidad. Son magnitudes bastante conocidas en física, en MRU. Según el problema, un móvil cubre la distancia desde A hasta B en 20 horas. Colocamos aquí 20 horas. A una velocidad de 75 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad cubrirá dicha distancia en 8 horas menos? En 8 horas menos. Podríamos también interpretar así. Deseamos llegar al punto B en 8 horas menos u 8 horas antes. 20 menos 8, 12 horas. Pero lo más lógico es suponer que si queremos llegar en menos tiempo, algo tiene que pasar con la velocidad. No sabemos. Entonces, lo más lógico es que la velocidad debe ser mayor, ¿no? Para llegar en menos tiempo. Entonces, si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. Es lo más sensato. Pero ahora verán que los cambios son inversos. Entonces se dice que es un problema de regla de 3 simple inversa. Y ahora la cuestión operativa ya no es en aspa, ahora es en línea. Así. Operemos entonces. 12 por x va a ser igual a 20 por 75. Solo se puede considerar las cantidades numéricas siempre que se ubicó correctamente los datos y en una misma cantidad los valores o las cantidades deben estar expresadas en las mismas unidades. De lo contrario no se puede hacer esto. Ahora saquemos cuarta de 12, 3, cuarta de 20, 4, tercia de 3, 1, tercia de 75, 25. X es igual 5 por 25, 125 kilómetros por hora. Siguiente ejemplo. Si una cuadrilla de 24 obreros hace una obra en 15 días, ¿en cuántos días hará la misma obra una cuadrilla de 18 obreros? Resolución. ¿Cuáles son las magnitudes de este problema de regla de 3? Número de obreros y número de días. Bien, según el problema, 24 obreros hacen una obra en 15 días. ¿En cuántos días hará la misma obra una cuadrilla de 18 obreros? Bien, trazamos una línea y comparemos. ¿Qué pasa si el número de obreros aumenta? Bueno, la obra será hecha en menos días. Aumenta la primera magnitud, disminuye la segunda. Entonces es un problema de regla de 3 simple inversa. Aquí algunos alumnos tienen cierta discrepancia. Profesor, usted se equivocó. Dijo, ¿qué pasa si el número de obreros aumenta? Pero en el problema el número de obreros disminuye. Y es que el análisis se hace independientemente de los valores que tengamos. Y ya en el capítulo anterior hemos realizado el análisis de pares de magnitudes para determinar si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Es mejor realizar un análisis, una comparación separado de los valores, ¿ya? Pero si aún usted tomara como referencia los valores del problema, también va a llegar a la misma conclusión. Entonces, en este caso, si en la realización de una obra aumenta el número de obreros, lo más correcto es decir que la obra va a ser hecha en menos tiempo. Entonces, la primera magnitud aumenta, la otra disminuye.
Por tanto, es un problema de regla de 3 simple inversa y el trabajo operativo es en línea. Bien, entonces aquí tendremos 18 por x va a ser igual a 24 por 15. Saquemos sexta. Sexta de 18, 3. Sexta de 24, 4. Tercia de 3, 1. Tercia de 15, 5. Entonces x será igual a 20 días. Problema número 3. Un grupo de obreros deben hacer una obra en 20 días, pero como el grupo trabajó 3 horas menos de lo pactado por día, la obra se terminó en 10 días más. ¿Cuántas horas diarias trabajaron? Resolución. Esto es un caso muy común, ¿no? A veces nos comprometemos a hacer una tarea, una obra, y demoramos más de la cuenta, más de lo pactado o de lo planificado. ¿Por qué? Porque se trabajó menos horas diarias. Bien, entonces las magnitudes son número de horas diarias de trabajo y número de días. No se conoce cuánto es el número de horas diarias que se pensó trabajar en un principio. Por eso es que acá voy a colocar X horas diarias. Pero con esa cantidad de horas diarias se pensó realizar la obra en 20 días. Pero resulta que el grupo trabajó 3 horas menos de lo pactado por día. Entonces, fíjese cómo se plantea aquí X menos 3 horas diarias. Ya saben por qué. Para aquellos que no están atentos, ¿por qué X menos 3? Y es que aquí dice, el grupo trabajó 3 horas menos de lo pactado, o sea, X menos 3. Pero por simple lógica, si el grupo trabaja menos horas diarias de lo planificado, es porque va a demorar más tiempo en realizar la obra. Y aquí dice la obra se terminó en 10 días más. 10 días más, 20 más 10, 30 días. Se traza una línea y colocamos así. ¿Qué pasa si se trabaja más horas diarias? La obra se terminará en menos tiempo. A mayor número de horas diarias de trabajo, menos tiempo. Se trata de un problema de regla de 3 simple e inversa y el trabajo operativo es en línea. Entonces aquí tendremos 20x igual a 30 por x menos 3. 10 con 10 desaparece. 2 por x, 2x igual 3 por x, 3x menos 3 por 3, 9. Transponiendo términos, x es igual a 9 horas diarias. Pero esta no es la respuesta, porque piden cuántas horas diarias trabajaron. Ellos, o sea, el grupo, pensó trabajar 9 horas diarias, pero al final trabajó 3 horas menos de lo pactado por día. Es por eso que se demoraron 10 días más en terminar la obra. Entonces, cuando preguntan, ¿cuántas horas diarias trabajaron? Trabajaron 9 menos 3, 6 horas diarias. Y es que trabajaron X menos 3 horas diarias, pero X vale 9. 9 menos 3, 6. Bueno, hay un caso particular de regla de 3 simple e inversa que es frecuente, aparece en las prácticas de este capítulo. Problema número 1 de este caso particular. 14 obreros aseguran construir un cerco en 26 días, pero luego de 8 días de labor, 2 de ellos se retiran. ¿Con cuántos días de atraso entregan la obra? Un cerco viene de la palabra cercar, o sea, ponerle paredes a un terreno, ¿no? Bien, entonces, primero vamos a plantear este problema, pero utilizando un gráfico. En realidad el gráfico es un rectángulo. ¿Y por qué va a ser necesario? Para que se entienda mejor. Este gráfico representa la obra. Puede ser la construcción de un cerco, como en este caso, o la construcción de una casa, de un puente, de una zanja, de una torre, etc. Pero aquí a la izquierda vienen los verdaderos protagonistas. En el problema son 14 los obreros que realizan este trabajo. Y en la parte superior, el tiempo. ¿En cuánto tiempo van a construir este cerco? En 26 días. Pero como en la mayoría de los casos, resulta que en el proceso de esta obra aparecen imprevistos, situaciones que no se pueden manejar adecuadamente,
como por ejemplo se enferman los obreros o renuncian, o por ejemplo el dueño decide hacer algunos cambios a la obra. Prácticamente el plan inicial sufre cierta variación. A veces también resulta que no hay presupuesto, ¿no? O sea, el dueño de la obra carece de cierto presupuesto y se paraliza la obra, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de obras públicas, no todas, pero muchas obras públicas sufren su variación respecto a lo planificado inicialmente. En este caso también hay una variación, un imprevisto, pero luego de 8 días de labor, 2 de ellos se retiran. Entonces aquí voy a indicar 8 días. Y resulta que en 8 días se ha avanzado esta parte de la obra, pero entiéndase que luego va a cambiar todo, porque 2 de ellos se retiran. Así que a partir del noveno día ya no son 14 obreros, 14 menos 2, 12 obreros. Pero para el responsable de la obra o para el dueño de la obra, lo que ya está hecho, o sea, esto que está de naranja, no le preocupa. Lo que le preocupa es lo que falta. Y si nos ceñimos a lo planificado inicialmente, lo que falta se debe hacer en 18 días, porque 26 menos 8 es igual a 18 días. Entonces, lo más sensato es trabajar con respecto de la parte que falta. Nos olvidamos de esta parte que ya está hecha, ¿ya? Pero frente a ello, vamos a tener dos casos, uno supuesto y otro real. Pero primero, indicamos que vamos a trabajar con esta parte que falta y que se debe hacer en 18 días. Las magnitudes, número de obreros, y la otra magnitud, número de días. Supongamos, este es el caso supuesto, que no pasó ningún imprevisto. Entonces, los 14 obreros harán lo que falta de la obra ¿en cuántos días? En 18 días. Ese es el caso supuesto. Supongamos que no ha pasado nada. Pero en la realidad sí pasó, porque a partir del noveno día no son 14, sino son 12, porque 2 de ellos se retiran. Entonces aquí pongo 12 obreros. Y los 12 obreros, ¿cuánto tiempo demorarán en hacer lo que falta de la obra? Entonces colocamos X días. Lo demás ya es operativo. ¿Qué pasa si se aumenta la cantidad de obreros? Disminuye el tiempo. Es un problema de regla de 3 simple inversa. Y el trabajo operativo es en línea. Así. Entonces tendremos 12 por X igual a 14 por 18. Aquí podemos simplificar sexta de 12, 2. Sexta de 18, 3. ¿Qué más? Mitad de 2, 1. Mitad de 14, 7. Entonces X será igual a 21 días. ¿Pero qué piden? ¿Con cuántos días de atraso entrega la obra? Lógico que va a haber atraso, ¿no? Porque desde el noveno día solo trabajaron 2 obreros, ¿ya? Entonces el atraso será así. El análisis es muy simple. Debieron hacer lo que falta de la obra en 18 días, pero lo hicieron en 21 días. Entonces hay un atraso de ¿cuánto? De 21 menos 18 igual 3 días. Ese es el atraso. Muy bien. Siguiente, 6 obreros deben hacer una obra en 17 días, pero luego del segundo día de trabajo se les pide terminar la obra 5 días antes de lo pactado. ¿Cuántos obreros deben contratar o debe contratar el dueño de la obra? Bien, este es un caso particular. Fíjese que comienzo dibujando un rectángulo. Aquí se pone la cantidad de obreros que van a realizar el trabajo. En este caso, 6 obreros. Arriba el tiempo, 17 días. Aquí hay un imprevisto, pero luego del segundo día de trabajo se les pide terminar la obra 5 días antes de lo pactado. Entonces, segundo día, solo han transcurrido 2 días, pero se supone que en 2 días han avanzado esta parte. Puede o no ceñirse a, al, a lo correcto el gráfico, pero la idea es de que hay una parte que se avanzó. Y esto es lo que falta, y es la prioridad. Lo que falta es prioridad en este problema. Pero entonces lo que falta en ¿cuántos días? 17 menos 2 en 15 días. Nuestro análisis entonces va a ser con respecto de lo que falta de la obra. Y esto es lo que falta. ¿Ve? Esta parte es lo que falta.
Pero para ello habría que trabajar con dos casos, uno supuesto y otro real, después de identificar las magnitudes del problema. ¿Cuál es el caso supuesto? Suponiendo que no pasa nada, los 6 obreros harán lo que falta de la obra en 15 días. Pero ¿qué pasa aquí? Después del segundo día se les pide terminar la obra 5 días antes de lo pactado. Pero si el dueño de la obra está pidiendo que se termine 5 días antes, es un tiempo pero demasiado prolongado, ¿no? O sea, van a tener que terminar la obra 5 días antes de lo pactado. Entonces lo más correcto es suponer que el dueño de la obra debe contratar más obreros. A partir del tercer día ya no van a ser 6, sino 6 más X obreros. Y entonces aquí en el tiempo, ¿cuánto pongo? Sabiendo que la obra debe ser terminada 5 días antes. 15 menos 5, 10 días. Se traza una línea. ¿Qué pasa si aumenta el número de obreros? La obra es terminada en menos días. Regla de 3 simple inversa y el trabajo operativo es en línea. Bien, operemos. 10 por 6 más X va a ser igual a 6 por 15 o 15 por 6. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, podemos simplificar, podemos sacar quinta o mejor décima. También podemos decir que se divide entre 10. Aquí 10 entre 10 a 1 solamente queda 6 más X igual. ¿Y aquí cuánto sale? Multipliquemos 15 por 6, 90. 90 entre 10, 9. Por tanto, X será igual 9 menos 6, 3. Entonces va a ser necesario contratar 3 obreros por si queremos que la obra se termine 5 días antes de lo pactado. Un ejemplo más, porque ya parece que con esto está quedando claro. Un padre de familia contrata a 11 obreros para que construyan una casa en 35 días, pero al cabo de 7 días decide contratar 3 obreros más. ¿Con cuántos días de anticipación entregarán la obra? Esta es la obra. Al principio son 11 obreros que van a terminar de construir la casa en 35 días, pero existe un imprevisto. Dice al cabo de 7 días, entonces aquí coloco 7 días. En 7 días se hizo esta parte de la obra. Él decide contratar el dueño de la obra a 3 obreros más. Entonces a partir del octavo día van a ser 11 más 3, 14 obreros. Y lo que se prioriza es lo que falta. Y lo que falta se supone que van a ser en 35 menos 7, 28 días. Entonces, respecto a la parte que falta realizar de la obra, vamos a tener que considerar las magnitudes número de obreros, número de días. Caso supuesto, supongamos que no pasa nada. Los 11 obreros harán lo que falta de la obra en 28 días. Pero lo cierto es que ya no son 11, ahora son 14. ¿Por qué? Porque al cabo de 7 días decide contratar 3 obreros más. 11 más 3, 14 obreros. ¿En cuántos días? En X días. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de obreros? La obra es terminada en menos tiempo. Se trata de un problema de regla de 3 simple e inversa. Y el trabajo operativo es en línea. Bien, entonces aquí tendremos 14 por X va a ser igual a 11 por 28. Podemos simplificar de frente, así ve, 14 a 1, 14 a 2. Entonces el valor de X será 11 por 2, 22 días, pero todavía no es la respuesta. ¿Con cuántos días de anticipación entregará la obra? Se pensó entregar lo que falta en 28 días, pero ahora van a terminar en 22 días. ¿Por qué? Porque después de 7 días se contrató a 3 obreros más. Entonces aquí pongo anticipación 28 menos 22, 6. Se entrega la obra 6 días antes de lo pactado. Ahora hablemos de la regla de 3 compuesta. Es la comparación de cantidades que corresponden a 3 o más magnitudes. Hay varios métodos, varios algoritmos para desarrollar un problema de regla de 3 compuesta. Pero en esta ocasión hablemos del método de las rayas o de las líneas, que se fundamenta en 3 principios teóricos. El primero, causa. Causa los que realizan la obra. Generalmente se indica el número de hombres o el número de máquinas. Segundo principio teórico, circunstancia, condiciones de la ejecución de la obra. Aquí viene el número de días, número de horas diarias, rendimiento.
Tercer principio teórico, efecto. Es el trabajo realizado, seguido de la dificultad y resistencia de la obra. Bien, entonces, con ejemplos vamos a explicar cómo así se utiliza este método de las rayas o de las líneas. Ejemplo número 1. 20 hombres trabajando 9 horas diarias pueden hacer una obra en 15 días. 18 hombres en cuántas horas diarias pueden hacer la obra en 25 días. Bien, el primer principio teórico es la causa, pero la causa, en este principio se indica quiénes son los que realizan la obra. O sea, en otras palabras, se indica el número de hombres o el número de máquinas. Aquí se dice que son 20 hombres. Entonces aquí coloco 20 hombres. A continuación, la circunstancia. En la circunstancia que indica las condiciones de la ejecución de la obra, aparece el número de días, número de horas diarias y rendimiento. Pero en este caso se sabe que se trabajan 9 horas diarias y pueden hacer una obra en 15 días. Entonces, primero pongo 15 días. A continuación, 9 horas diarias. Estas son las dos magnitudes que corresponden a la circunstancia. Hace falta el rendimiento, pero no aparece. No va a ser necesario que aparezca, ¿no? Y a continuación el efecto. ¿Y qué es el efecto? Es el trabajo realizado. Pero aquí se dice que pueden hacer una obra, entonces estamos hablando de la realización de la obra. Debajo ahora colocamos el segundo grupo de datos. ¿En cuántas horas diarias? O sea, aquí vamos a poner X horas diarias. Pueden hacer la obra en 25 días, pero ¿cuántos? 18 hombres. Entonces aquí coloco 18 hombres. A continuación 25 días. Luego la incógnita, ¿en cuántas horas diarias? Dice, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? También la misma obra. Bien, así se ubica los datos. Pero cuando ya está ubicado es bueno hacer una separación clara. Aquí con líneas verticales estamos indicando que son tres grupos de datos. Causa, circunstancia, efecto. ¿Y por qué se llama el método de las rayas o de las líneas? Se trata de líneas que parten de la causa y llegan hasta la circunstancia, pero luego cambia de trayectoria. Así, ¿se dan cuenta? Igual para el otro grupo de datos. O sea, parte de la causa y llegado a la circunstancia cambia de trayectoria. Y estas líneas sirven de guía por si queremos efectuar la cuestión operativa. Entonces, vamos a efectuar la operación así. Colocamos 18 por 25 por X y por 1, por el de arriba, por 1. Debemos guiarnos de las líneas. Esto va a ser igual a 20 por 15 por 9 por 1. Muy bien. Ahora vamos a simplificar. ¿Cómo podemos simplificar de la manera más directa aquí? A ver, saquemos novena. Novena de 18, 2. Novena de 9, 1. Luego podemos sacar quinta. Quinta en ambos casos. O quinta dos veces aquí. O podría ser también así. Saco 25 de 25, 1. Pero luego voy a sacar dos veces quinta acá. Quinta de 20, 4. Quinta de 15, 3. Ya está. Entonces, ¿a qué sale igual el valor de X? 4 por 3, 12. 12 entre 2, 6. Entonces, se trabaja 6 horas diarias. Siguiente problema. 9 máquinas trabajando 10 horas diarias durante 6 días pueden empaquetar 900 pedidos. Si solo 4 de estas máquinas trabajaran 2 horas diarias más durante 8 días, ¿cuántos pedidos podrían empaquetar? Bien, comencemos. Causa. Los que realizan la obra, en este caso son las máquinas. ¿Cuántas máquinas? Dice 9 máquinas. Entonces aquí pongo 9 máquinas. Ahora viene la circunstancia. Ahí viene el número de días, el número de horas diarias, rendimiento. Dice durante 6 días. Colocamos aquí 6 días. Pueden empaquetar 900 pedidos. Si solo 4 de estas máquinas trabajaran 2 horas diarias más. Bien, entonces, aquí, al principio, las máquinas trabajan 10 horas diarias. Pongo 10 horas diarias.
¿Y cuál es la cantidad de pedidos que pueden empaquetar? 900 pedidos, y ese es el efecto. El efecto es el trabajo realizado. En este caso empaquetan 900 pedidos. Debajo el segundo grupo de datos dice, si solo 4 de estas máquinas, 4 máquinas, trabajarán 2 horas diarias más, 2 horas diarias más, o sea, 12 horas diarias, durante 8 días, aquí coloco 12 horas diarias. Entonces, ¿cuántos pedidos podrían empaquetar? X pedidos. Bien, ahora las líneas. Parte de la causa llega hasta la circunstancia y luego cambia de trayectoria. Pero considerando que hay 3 grupos bien diferenciados. Bien así, y para el otro grupo de datos, del mismo modo. Ojo que cambia de trayectoria. Y estas líneas sirven de guía para realizar la cuestión operativa. En nuestro caso tendremos 9 por 6 por 10 y luego por X. Esto va a ser igual a 4 por 8 por 12 por 900. Bien, ahora habría que simplificar. Esto de la simplificación es un verdadero problema para algunos alumnos. No saben cómo comenzar y cuál es la manera más directa. Por ejemplo, aquí podemos sacar lo siguiente. Cesta 1, cesta de 12, 2. Pero de inmediato, 9 por 10, ¿cuánto es? 9 por 10, 90. Pero entonces aquí saco a 990, 90 de 900, 10. Por tanto, X será igual. 4 por 8, 32. 32 por 2, 64. 64 por 10, 640 pedidos. Ejemplo 3. 6 obreros de 90% de rendimiento en 15 días de 8 horas diarias hacen una obra. ¿Cuántos obreros de 60% de rendimiento harán en 20 días de 9 horas diarias una obra triple de volumen, pero de dificultad 2/3 que la primera? Es un problema que tiene más magnitudes que los problemas anteriores. Causa, número de obreros, 6 obreros. A continuación, circunstancia. Comencemos identificando el tiempo. El número de días, 15 días, trabajando 8 horas diarias o 8 horas diarias. Y falta, ahora sí aparece la magnitud rendimiento. Esta magnitud rendimiento corresponde a la circunstancia. Solo que a veces en los problemas de rendimiento viene expresado con términos sinónimos, habilidad, eficiencia, velocidad, etc. Bien, en este caso entonces dice 90% de rendimiento. Colocamos aquí 90% de rendimiento. Hasta aquí las magnitudes que corresponden a la circunstancia. Haría falta ahora el efecto, el trabajo realizado. En nuestro caso, cuando leemos esta parte dice, ¿cuántos obreros de 60% de rendimiento harán en 20 días de 9 horas diarias una obra triple de volumen? O sea, el volumen es el trabajo realizado, 1 de volumen. Y para el segundo grupo es el triple, pero de dificultad 2/3 que la primera. Entonces conviene poner acá 3 de dificultad. Debajo el segundo grupo de datos. ¿Cuántos obreros? X obreros. De 60% de rendimiento harán en 20 días de 9 horas diarias. Sabemos que el rendimiento es 60%. Ahora dice, una obra triple de volumen. Pero si el volumen inicial es 1, ahora será 3, porque dice triple de volumen. Y esta parte, pero de dificultad 2/3 que la primera. Saquemos las 2/3 partes de 3 y sale 2. Listo. Trazamos líneas verticales para diferenciar los 3 grupos de datos. Luego las líneas, ¿no? Parte de la causa llega a la circunstancia y cambia de trayectoria para los 2 grupos. Y lo demás es operativo. X por 20 por 9 por 60 por 1 por 3 va a ser igual a 6 por 15 por 8 por 90 por 3 por 2. Ahora qué bravo para simplificar. ¿Cómo podríamos simplificar aquí? Es un verdadero enredo. Pero mira lo que vamos a hacer. Ojo aquí. 20 por 9. ¿Cuánto es 20 por 9?
180. 180 por 3, 540. Es decir, he multiplicado estos tres factores y sale 540. Los estoy tachando porque lo que vamos a hacer es simplificar. Ahora aquí, 90 por 3, 270 por 2, 540. En ambos miembros hemos simplificado 540. Entonces vamos por buen camino y mira que se ha reducido tremendamente el trabajo. Y ahora, ¿qué vamos a sacar aquí? A ver, vamos a sacar lo siguiente, 60. 60 1. Pero alguien dirá, profesor, ¿y aquí dónde va a sacar 60? Se puede trabajar así, 15 por 8. ¿Alguien podría decirme cuánto es 15 por 8? 15 por 8 es 120. Entonces, si aquí saqué 60 de 61, ¿cuánto es 60 de 120? O sea, 15 por 8, 2. Y ya está. Prácticamente ya está simplificado todo. X será igual a 6 por 2, 12 obreros.